Buenas tardes o buenas noches, a elegir. Estamos iniciando perfiles en M95 una semana más. Cuando este invierno está avanzando, estamos teniendo incluso unos días de frío, que eso no es muy habitual por aquí, pero bueno, toca tenerlo en este momento. Y claro, como aquí nunca hace frío, dice el mito que aquí nunca hace frío, pues las casas no están preparadas, los centros escolares no están preparados y pasan un frío que pela. Pero ¿qué vamos a hacer? En Marbella nunca hace frío. Hoy tenemos la posibilidad de hablar con otro personaje invitado, al que vamos a intentar conocer bastante mejor. Tiene su vida pública, pero nosotros intentamos conocer otros aspectos no tan difundidos. Pero primero voy a presentar a José Manuel Bermudo, que desde el año pasado no venía por aquí. José Manuel, bienvenido. Bien hallado, o sea, hace 15 días, vamos. Bueno, hace un poquillo más. Un poquito más, sí. ¿Qué Pues tal? nada, aquí estamos de nuevo, ¿no? Vamos a empezar el año bien. ¿Te has apuntado ya al gimnasio y todo? Esos son los detalles que algunos tienen en mente todos los años y que después no los cumplen. Yo directamente no los cumplo y ya no me hago ilusiones. ¿Has dejado de beber? ¿Has dejado de fumar? Ya lo había dejado antes, pero no sirve de nada. No sé qué vamos a hacer. Bueno, José Manuel hoy va a estar aquí también para hablar con nuestro invitado, que es político en ejercicio, es concejal de Izquierda Unida, candidato a la alcaldía en solitario, es decir, por Izquierda Unida. Anteriormente iba en una coalición junto con Podemos, pero ahora pues parece que la separación se vuelve a producir. Y es, desde luego, y ante todo, diría yo, periodista que circunstancialmente está en la política. No sé si los periodistas en política es algo positivo, como cuando un maestro se mete a político. No sé yo muy bien si lo es o no lo es. Miguel Díaz. Bienvenido, Miguel. Muchas gracias, un placer. Tú eres un periodista circunstancialmente en política, ¿no? Sí, así lo quiero decir y así lo siento, así comencé también mi compromiso en política, lo que es cierto que las circunstancias pues se alargan, ¿no? por la realidad, y ya pues desde mi primera experiencia, lo que es política institucional, pues ya hace pues desde 2006, ¿no? En la comisión gestora, por tanto ya hace algunos años, ¿no? Eras el joven de la... El joven de la gestora, efectivamente. Después, es verdad que después de ese año y medio continué pues con mi trabajo también en comunicación, ligado, eso sí, a Izquierda Unida, al gabinete de prensa, y ya después, pues a partir de 2011, pues ya como cargo público nuevamente, por tanto, lo que como concejal son ya ahora 8 años, ¿no? Dos mandatos completos. Y como decían las señoras clásicas que decían aquello de niño, ¿tú de quién eres? ¿Tú de quién eres, Miguel? Bueno, pues yo soy de esta ciudad, de Marbella, mi familia pues son de aquí, de siempre, de toda la vida, por parte de mi padre, principalmente pues ligado al mar, ¿no? Bueno, conoce además, pues tu familia también, ¿no? Estamos ligados con los lazos marengos, pues mi padre pues vivía en las casas de la playa, en el Faro, ¿no? Después en la Bajadilla, y igualmente, bueno, pues mis abuelos también, son también de Marbella y ligados al mar. Bueno, pues algunos de mis familiares, por ejemplo, llamaban pues el Zamarra, ¿no? Que es como le llamaban de los apodos, es lo que dice de quién eres, ¿no? Pues de esa familia de aquí, de siempre, de la gente de la mar de Marbella. Curioso apodo de Zamarra. Y de Zamarra. ¿Tú sabes dónde viene ese Bueno, pues apodo? a ciencia cierta no, son apodos muchas veces algo que lo tienes tal cual con ese cariño y que se lo dan los vecinos y es algo que se acoge tal cual y no sé si tiene que ver, bueno, una prenda de abrigo, ¿no? En lo de la zamarra por ahí puede venir, pero no se ha llegado a decir, son cosas que, bueno, están ahí, ni siquiera se preguntan, ¿no? Hombre, mi bisabuelo por parte de padre se llamaba, el apellido, o sea, el apodo era Peinado. Peinado. Se llamaba González de apellido. Pero se peinaría con esmero, supongo, y por ahí vendría, ¿no? Digo yo. Y así. Y luego por parte de mi madre, vamos a decir, pues también es verdad que ya también mi familia, siendo también de Marbella, de los Becerras de Marbella, que además, bueno, pues una panadería pues muy conocida, ¿no? Mastren, que se llamaba, ¿no? Una panadería Mastren. Pues con esa... De hecho, mi abuelo era Becerra Verdejo, que son dos apellidos muy de Marbella. Sí es verdad que él, por circunstancias, pues emigró y estuvo primero en lo que es el Marruecos, que entonces era español, mi madre nació en Tetuán. Realmente a esa panadería o Mastren se le conocía más por Verdejo que por Becerra. Por Becerra, aunque el título era Becerra, sí. Sí. Entonces, pues circunstancialmente mi madre, por eso de que fue como muchos otros españoles, bueno, lo que era entonces Plaza Española en África, en Marruecos, en Tetuán en este caso, pues nació.
luego también estuvo trabajando en Gibraltar, la línea, pero después ya volvió a Marbella y por tanto puedo decir que soy de aquí por padre y madre y entonces pues todo mi arraigo con mi ciudad es total, ¿no? Estaba pensando en esto que estabais diciendo sobre los apellidos y cierta relación que hay entre las familias. Esta mañana hablaba con un compañero de profesión que es sudamericano y se extrañaba mucho de que con mucha gente de la que hablaba, cuando mencionaba un apellido, le decían, ese es mi primo o ese es mi tío. O, dice, aquí todo el mundo es su primo, es su tío. Hombre, es un poco exagerado, pero un señor que viene de Sudamérica, pues posiblemente le llame la atención. Es cierto que eso pasa mucho entre aquellos apellidos que, bueno, que tienen una tradición de años, ¿no? ¿A ti te ha pasado que en política, por ejemplo, te digan, hola primo, hola sobrino, tal, que hay de lo mío? Bueno, no, en ese sentido ya ha sido muy oportuno hablar del apellido para acabar defendiendo. No, bueno, en lo que es los apellidos, es verdad que hay muchos días en la política, ¿no? Desde el propio nivel internacional, el propio presidente Arancuba, ¿no? Que se llama además también Miguel Díaz. Hemos tenido, bueno, tenemos a la corporación, a otros Eduardo Díaz, bueno, Carmen Díaz, ahora mismo no ejerce como concejal, pero también hemos tenido una presidenta de Andalucía hasta hace poco, también Díaz, es cierto, ¿no? En Marbella yo tenía hay familia que se llama Miguel Díaz, primo, bueno, mi padre que se llama Miguel Díaz, su primo, otros primos míos también, es decir, que somos muchos así, pero lo que dice efectivamente en la política es cierto, no en la política, yo creo que en todo muchas personas pues buscan su interés, su bienestar particular y claro que se acercan donde creen que pueden recibir algo con ese interés, pero bueno, yo siempre recuerdo y además algo que Enrique Monterroso, que es una persona pues, que para mí es todo un referente, ¿no? Un compañero, siempre nos decía, tenía como una frase que a su vez dice que Anguita tenía en su despacho y que decía que, bueno, que por favor no pidan favores, ¿no? Y nosotros eso lo tenemos siempre en cuenta, no hay que pedir favores, sino hacer lo que es justo, ¿no? Y, por cierto, un momento cumbre en la trayectoria de Enrique Monterroso fue cuando se trasladó a cierta finca y dijo, ¿qué hay de lo mío? ¿Qué hay de lo mío? Efectivamente, que era lo nuestro, ¿no? En ese caso. Por cierto, que tengo que, hablando de esto, y ya medio serio, medio en broma de los apellidos, mi segundo apellido es Bonilla, tengo que enterarme a ver cómo va la cosa. Sí, sí, porque mi abuelo era de Málaga, capital, y a lo mejor hay una relación, a ver si hay... A ver, todo se andará a ver. ¿Quién sabe? Teníamos una broma en una emisora de radio hace un pocos días porque estaba Agustín Casado, y decía Agustín Casado, el humorista gráfico que todo el mundo conoce, y decía, pues fíjate, me decía, tu segundo apellido es Bonilla, y dice, pues fíjate que mi primer apellido es Casado, por el dirigente del Partido Popular. Dice, pero es que mi segundo apellido es Moreno. Bueno, entonces, Moreno Bonilla. O sea que se puede hacer con los apellidos muchas... Miguel, ¿a qué colegio fuiste? Bueno, fui al Miguel de Cervantes, que es el colegio que teníamos más cerca de casa, allí con mis hermanos también habían ido antes y bueno, entonces estaba el Miguel de Cervantes y el 5 de noviembre, que eran los colegios que había. Ahí con Manolo Marcos, con Manuel Peláez. Efectivamente, con todos los Manolos, Manuel Jiménez, había... Gente que impulsaron un Quijote manuscrito, que es realmente un monumento, ahí está, como un testimonio de un trabajo bien hecho que mereció pues, un galardón por parte de la Junta. Desde luego, recuerdo aquel proyecto y además recuerdo antes, porque ya ese proyecto, cuando se terminó yo ya había salido, se empezó cuando ya estábamos, pero antes se habían hecho también otros cuentos como en verso, ¿no? El Gato con botas, otros que los que sí participamos activamente, la verdad es que se hacía con Manuel Peláez, pues sobre todo una divulgación de la lectura para crear interés, ¿no? En aquel momento pues se hace a través de que nosotros mismos nos inventábamos o de alguna manera pues a través de versos pues se contaba nuevamente, se armaba esos cuentos que todos conocíamos y es una manera pues de acercarse lúdicamente a la literatura, de la ficción, así que una magnífica iniciativa la que tenía. Bueno, yo he dicho anteriormente que Miguel es periodista y lo realmente es doctor en comunicación, en ciencias de la comunicación. ¿Por qué decides, cuando te llega el momento de ir a la universidad, precisamente ir a la Facultad de Comunicación? Bueno, en la Facultad de Comunicación yo había estudiado letras, eso lo tenía claro desde que en segundo de bachillerato dejé las matemáticas, que no era ni mucho menos mi punto fuerte. Sabía que entonces ya en tercero de BUP empecé a especializarme ya en lo que era letras puras, como además daba latín y griego incluso, ¿no? Por tal de no dar física y química, matemáticas, y sabía que me gustaba pues eso, la literatura, escribir, me gustaba también poder
estar comprometido, porque ya, pues digo, de alguna manera la política y el periodismo creo que tienen mucho que ver, y entonces pensar pues que era una buena forma pues de estar comprometido, de poder escribir, de poder bueno, pues conocer muchas realidades. Luego el puntito romántico que también a todo y sobre todo que da pues tiene el periodismo, ¿no? Que imaginamos que porque lo hemos proyectado, lo hemos visto, ¿no? En películas, referentes, libros, ¿no? Luego lo que vemos es que es bastante más dura la profesión y precaria y que todos no son ni reporteros de guerra ni descubrimos el Watergate, ¿no? Pero ¿Tú sospechas que te ha podido grabar Villarejo? yo creo que no me podía quedar, estoy seguro. Nunca se puede decir que Sí, bueno, Yo, no lo sé. como decía un amigo, dice, a mí si me llega a grabar Villarejo, seguro que me mandan un cheque de ayuda, cuando haya visto las deudas que tengo. Dudo que me haya podido ni grabar ni conocer, pero bueno, en cualquier caso, nosotros sí hemos tenido una acción, bueno, que ha sido pues solicitar desde el Pleno la revisión de una concesión de Villarejo en un aparcamiento, y sí que ahí no, vamos, será todo lo contrario, ¿no? Puede ser que a partir de ahí pues, haya movido algunos hilos, no lo sé, digo ya, en broma, ¿no? Pero no, yo espero que no, vamos, evidentemente. Y si lo ha hecho, pues se iba a aburrir bastante con lo que haya podido ayudar, ¿no? Pues al hilo de lo que estaba diciendo antes, yo recuerdo que Miguel estuvo haciendo prácticas en Radio Nacional y efectivamente algunos de los, pues, cada año venían bastantes estudiantes de práctica durante mucho tiempo y es verdad que muchos chicos y chicas se llevaban un desengaño cuando veían que había que amasar el pan Que había que trabajar. con las manos, ¿me entiendes? O sea, que no era vete a Sudáfrica a cubrir el tema del racismo o vete a América, que había que hacer las cosas de debajo y eso algunas personas se vieron desengañadas y lo dejaron. Sobre todo, hombre, también es verdad que había personas que lo dejaron cuando alumnos que tenían un cierto respaldo familiar, económico, ¿no? Pero los que no tenían esos respaldos, pues sí, continuaron. Pero yo recuerdo a Miguel trabajar, como se decía antes, aplicado, ¿no? Aplicadito en sus cosas, ¿no? ¿Cuál fue tu primera impresión así en la práctica? Porque creo que fueron 2 años, ¿no? Los que estuviste con nosotros. Estuve Sí. en el verano, no, estuve ese año y después ya fue a Onda Cero, estuve en Onda Cero ya a través de bueno, pues que me habían conocido, ya en el día a día allí, eso no, pero bueno, la impresión yo le veo mucho respeto cuando llega, pues llega cortadillo, llega viendo venir. Es cierto que además en la carrera pues no se estudia la parte práctica, no conoce la parte práctica, eso es totalmente desconocido, empieza a aprender, sigue el aprendizaje precisamente. Yo ahí con vosotros en Radio Nacional y bueno, de ver cómo siempre he pasado por allí por la casona, hemos escuchado la radio, pero poder estar por dentro, la verdad es que sí que es una experiencia muy gratificante, pero a la vez va uno pues temeroso incluso, porque uno, bueno, pues, es algo nuevo, ¿no? Y ya pues viendo cómo surge la radio desde cerca, eso es una impresión, que ver como cuando entraba, yo recuerdo la redacción aquella con todas las notas, porque como se leía cada hora, ¿no? El boletín, todas esas notas, cómo se seleccionaba, cómo entraba a la emisora y a partir de ahí, bueno, pues se hacía lo que saltaba la chispa ya de la radio, ¿no? Y cómo se transformaba, ¿no? Todo. La verdad es que es algo, un recuerdo pues casi, bueno, algo mágico y más ahora además al ver que ha desaparecido la emisora y todas las connotaciones que tiene, más todavía de poder haber participado humildemente también en la historia de Yo lo que espero es que, vamos, para mi tranquilidad, que no te hubiéramos aburrido de tal forma que te decidieras definitivamente por la política. Al revés. Recuerdo ahora mismo que hablaba uno de esos momentos en el que estaba precisamente, lo recordarás, pero bueno, para ti será algo habitual, porque eso serían muchas entrevistas, pero por teléfono además con Jesús Gil, nada menos, que era el alcalde entonces, que además no se salía, y que de hablar y conseguiste que te aceptara una entrevista y rápido llamaste, y además estaban, pues es familiar, ¿no? Moyano, ¿no? Que, mi hermano Pedro. Venga, enganchó el teléfono y allí haciendo la entrevista a Gil le anunció unos aparcamientos, unos proyectos de aparcamiento, tal, una noticia que no haría. Que no sé si haría, pero que estuviste y pues, pinchándole haciendo esa entrevista y cómo... Mientras contabais esto, me estaba acordando de algo que seguramente te vas a acordar cuando lo cuente. Al principio de estar tú en Onda Cero, me recuerdo que fui una tarde a grabar un comentario y cuando salí, muy cerca del edificio King Edward, un motorista se estrelló, se cayó y quedó instantáneamente muerto en el suelo, vamos, como a 10 metros delante de donde yo estaba. Efectivamente. Inmediatamente llamé a la radio, tú estabas de guardia, te digo, Miguel, ha habido un accidente con un cadáver. Bájate, y tú dijiste, pero coño, ¿cómo bajo? Yo nunca he visto un cadáver. Sí, la verdad que sí. Y te dije, pues ahí era el momento de que lo tengas que ver.
ojalá sea el único que vayas a ver en tu ejercicio. Y bajaste, y fue, yo diría, un poco bautizo de fuego ese día. Pues sí, lo cierto es que me recuerdo además aquella imagen, era un ciudadano francés y estaba, bueno, pues claro, tumbado allí en la carretera después de ese golpe, y pues la verdad que sí, que es una... Después, lamentablemente, pues tuve también, porque estuve después también como fotógrafo en La Opinión, tal, pues tuve que cubrir otro accidente, y la verdad que sí, que ese es un momento en que una escena de una tragedia es como un silencio y una situación que, bueno, que te paraliza, ¿no? Y se siente que ahí ha pasado la tragedia. Este programa, como es un programa íntimo, cercano, aquí prácticamente no hay nadie, estamos nosotros aquí solitarios, pues yo creo que podemos hablar en pequeño comité, se puede decir, ¿no? ¿De acuerdo? Yo tengo entendido, Miguel... No te fíes, no te fíes. Yo tengo entendido que cuando tú dejaste el ejercicio de la profesión en Onda Cero, es porque tenías la idea de irte a una causa social tan importante como es la misión, ser misionero. ¿Eso es así? Es cierto que yo tenía siempre, como decía, siempre la inquietud social, el compromiso, también pues muy ligado a ese compromiso, una raíz de la experiencia que he tenido pues, en la parroquia, con grupos misioneros, y entonces eso pues me llevó y de hecho fui, ¿no? Dejé hacer un periodo en el que, bueno, pues me encontraba pues también muy joven, con ganas de tener otra experiencia, más allá de este caso el momento en que de la radio, y quería pues incluso fuera de España, ¿no? Hacer esa experiencia de cooperación, y así de hecho estuve en Marruecos durante algunos meses, en 2 periodos, con un misionero de África, que es esa congregación que está sobre todo en África, ¿no? Muy implicado, y tuvimos experiencia con jóvenes en un centro de internamiento de jóvenes, como también he tenido pues, distintos, como un reformatorio aquí podemos decir, también con la madre que es la Madre Teresa de Calcuta, allí tienen una casa también para los niños de la calle que atienden, también con otras congregaciones que trabajaban con discapacitados psíquicos en Marruecos, es decir, que tuve una experiencia allí y con los Padres Blancos, y ciertamente esa inquietud. Es cierto que luego ya no continué fuera en otra experiencia, sino que en todo aquel proceso, ¿no? Viendo que bueno, realmente veía aquellas personas, aprendía con ellas, compartía con ellas, bueno, pues la ayudaba posiblemente en cuestiones muy momentáneas, pero no iba a resolver todas las cuestiones, y sí que veía que también, pues, porque tenía contacto con otra experiencia, pues aquí en mi ciudad también había necesidad, y de hecho estuve trabajando ahí donde, por eso ya continué aquí también, que ya había estado antes como voluntario, con Proyecto Hombre, con Horizonte en las Albarizas, en el Ángel, en el proyecto como educador de calle, monitor deportivo, con los niños de la Albariza y de ahí. Entonces, pues estoy seguro, Miguel, que alguien de los que nos está escuchando en este momento está diciendo, bueno, pero este hombre no es comunista, como es que estaba en la iglesia y en las misiones. Muchos comunistas había en la iglesia, ¿no? Yo realmente no soy comunista, eso también lo tengo que decir, que nos llaman comunistas. Yo soy de Izquierda Unida, soy independiente dentro de Izquierda Unida, es decir, que no milito en el Partido Comunista. El Partido Comunista es uno de los partidos que está dentro de Izquierda Unida, el que tiene por historia más peso, pero no me considero en sentido comunista, sino una persona, bueno, pues comprometida con unos valores, una ideología, y sobre todo pues eso, con ganas de servir y de transformar la realidad, ¿no? La injusticia. Y evidentemente pues sí, soy una persona que tengo también mi fe, y efectivamente dentro de la Iglesia Católica, ¿no? Evidentemente no es cierto que tengo pues más lo que podríamos decir cristianos de base, que no una participación en lo mejor la religiosidad popular, en determinado lo que es los ritos más de la Iglesia Católica, pero sí en la fe desde luego, y en esa motivación también mi ideología política. Y hay muchos además cristianos de base, la OAC por ejemplo, de hecho mi madre también, que es una persona pues, también referente, ¿no? En la formación de mi personalidad, pertenecía a la OAC, de su grupo, que es un movimiento de acción obrera católica, ¿no? Que estaba muy ligado, y todo eso pues son las huellas que nos van quedando, ¿no? En la ideología, en la fe, al final en el compromiso, ¿no? Sí, yo conozco a algunas personas también aquí, en Marbella, que tienen esa, digamos, para mezcla, no quería decir la palabra, de inquietudes, pero para mucha gente sí es como una especie de mezcla, porque estamos quizás acostumbrados a estereotipos donde si eres
de esto tienes que ser de lo otro, ¿no? No puede ser dos cosas. O sea, si tú pintas, no puedes jugar fútbol. Oiga, mira... Es cierto, yo soy de Izquierda Unida sin ser comunista, soy cristiano sin ser cofrade, por ejemplo, es así, ¿no? Y así es de claro, ¿no? Yo no, pero es cierto que, evidentemente, ¿no? Y además, creo que los valores además del Evangelio, precisamente la figura histórica incluso de Jesús, pues tiene mucho que ver con todo lo que es la ideología, el movimiento obrero, la ideología de la justicia social, ¿no? Tiene mucho que ver, ¿no? De hecho, ahí hay grandes referentes en ese sentido. En Latinoamérica, además, ha habido, bueno, todo lo que es la teología de la liberación, etcétera, ¿no? Ha habido mucho movimiento, y los curas rojos, ¿no? Famosos en España también, etcétera, ¿no? Estaba yo pensando, digo, le pongo banda sonora a este programa y pongo de fondo La Misión. En el mundo o Marcial es el más grande. Eso no sé. Algún paso doble taurino. Eso sí que no. Pero no quiero, en fin, ofender o poner este toque de humor con el invitado, ¿no? No, nosotros lo de los toros. No, pero... Yo he estado, que yo de pequeño, muy de pequeño, evidentemente, pues como muchos, ¿no? He estado en los toros, pues me acuerdo con mi abuela, etcétera, ¿no? Pero evidentemente eso, yo manifiestamente defender la conciencia animalista y entender que la tauromaquia pues es una cuestión que en una evolución ya hoy día de la sociedad y de los valores éticos, cívicos, convivencia, respeto a los animales no tiene sentido. Lo que hicimos un apoyo, una manifestación, ¿no? para que no vuelva la corrida de toros a Marbella. ¿Tú no crees que las corridas de toros terminarán desapareciendo, no ya sin ningún tipo de prohibiciones, sino porque la gente concienciada se dará cuenta de que no puede ser un espectáculo el maltrato animal, ¿no? Es así, yo creo que las generaciones nuevas, yo he tenido experiencia con mi propio hijo de ver justamente el toro de la pesquera, ese que está allí alguna vez hace años, más pequeño, el toro de la pesquera y esto, y el toro, y explicarle que esto es que, bueno, que los ponen ahí porque antes lo han toreado, el toro este famoso que está allí, ¿no? Y Plaza de la Victoria, y lo ponen ahí, lo disecan, y de ver la rabia en él, ¿no? Y decir, pues, los toreros te llevan a matar al torero, y de decir, no se va a matar al torero, lo dice un niño, pero cómo esa conciencia está ahí porque los menores, pues los niños hoy día pues ya tienen con los animales una relación que no es la que teníamos nosotros de pequeños, ¿no? Que bueno, pues... Y sobre todo también que en aquellos años de gran auge del toreo, aparte de la relación, el hambre que había tampoco era la misma. Quiero decir, ser un torero era prácticamente salir de un mundo absolutamente distinto, ¿no? Era otra cosa, ¿no? Era otra cosa. Y todo lo que rodeaba el mundo del toro. Aunque yo quizás también creo que a veces se demoniza demasiado todo. Somos un poco pendulares, no terminamos de coger un punto medio donde se analicen las cosas, se hable, que no todo es malo y no todo es magnífico y artístico, sino que puede haber diferentes cosas y analizarse diferentes cosas, lo que es una de esas, lo que es la industria que hay al margen de las corridas, en fin, 20.000 historias, ¿no? ¿Por qué crees tú, Miguel, que... Me ha callado. ¿Has visto? No me ha dejado ya... No, está callado, no. Ahí ya he dicho, bueno, ya has dicho lo que tenías que decir. Continúa, que he hecho lo que se debe hacer, que es cortar, cuando además el invitado no había respondido lo que tú estabas diciendo. No, que solamente quería decir eso, que a veces me parece que a lo mejor se encuentran posturas radicales ante lo que podría ser una discusión mucho más serena, ¿no? Es lo único que quería decir, ¿no? También puede ser respetable la opinión de alguien que le gusta los toros, que ha vivido desde pequeñito en una vida así, ¿no? En fin, ya está, ya puede No, está claro, el relato taurino, el taurino ahí está, en la plástica, que sabe que la literatura, en la poesía, en la pintura, ¿no? En la música, todo eso está ahí, ¿no? Evidentemente. Pero entendemos que evolucionando esos valores, entender que, bueno, que el acabar con la vida de un animal, eso es lo que tendría que ver también momentos de decir hasta dónde se puede permitir, ¿no? Y entiendo que hay cosas que yo prohibiría antes, fíjate, las barbaridades que se hacen en las fiestas populares, que todo va al mundo del toro de la corrida de toros en la plaza, pero después esos toros embolados y ensogados y esas barbaridades, el lanzado que se hacen con algunos toros, eso sí que lo prohibía yo antes. Sí, no, y de hecho ahí también... Eso lo prohibía yo antes. El movimiento animalista, que es de los movimientos creo que también están exponencialmente, ¿no? Creciendo y teniendo más visibilidad y consiguiendo más resultados. Ahí lo del toro de la Vega y todo eso, ¿no? Se ha conseguido bastante, la verdad que es un espacio de trabajo ahí importante, ¿no?
Alguien me dirá, ¿y tú qué hacías hablando de toros? Y no tienes ni idea de toros, pero bueno. Como este programa está en la página de vídeo, en la galería de vídeos de M95, pues se puede consultar para ver lo que exactamente se ha dicho. Bueno, había una película que se llamaba ¿Por qué le llaman amor cuando quieren decir sexo? ¿No? Y digo yo, ¿por qué hoy día todo grupo político es de centro? Nadie quiere ser ni de derecha ni de izquierda, ni menos aún cuando evidentemente se es de ultraderecha y se dice que no se es de ultraderecha. ¿Por qué no? ¿Por qué echamos mano del eufemismo? ¿Por qué ahora no repartimos sillones en un gobierno, sino que hacemos la estructura de gobierno? ¿Por qué el eufemismo continuamente y no llamar a las cosas por su nombre? Bueno, el eufemismo ahí un poco a veces porque, bueno, para quitar las cargas que puede haber peyorativas, ¿no?, en los términos, ¿no? Y la verdad es que en cualquier caso lo del centro nosotros sí que lo tenemos claro hasta en el nombre. Particularmente soy de izquierda, te he dicho, bueno, de izquierda, el centro entendemos que en política, sin embargo es verdad que todo es la lucha por el centro, porque es donde se entiende que hay más votos ahí, ¿no? O puede haber más votos, pero yo creo que el centro en política, el centro además realmente es una equidistancia. ¿Hacia dónde? Entiendo que hacia ninguna parte, porque en política toca definirse. Yo entiendo la política como una cuestión en la que tú tienes que mostrarte y para eso tienes que posicionarte y hay que ser, pues, valiente en los planteamientos y claro, la gente también. Entonces nosotros, desde luego ahí sí, de izquierda. Y en cuanto a los peyorativos, hay que hablar claro también, pero es cierto que determinadas palabras, sobre todo se ha hecho, por ejemplo, desde la denominación clase política, ¿no? Eso que se dice, pues, los de la clase política, como ya es una manera de denostar el ejercicio de la política, que entiendo que es un ejercicio que cuando se ejerce desde la honradez, desde el compromiso, desde los valores, es un servicio público, por tanto de los más nobles. Y necesario. Y fundamental. Y además es fundamental. Y además tan importante como que tampoco lo deben realizar solo los políticos, los que, bueno, ahora dices, como tú dices, circunstancialmente, o los partidos, sino que todos, de alguna manera, en democracia, todos los que somos ciudadanos de unos derechos, tenemos un ser y una naturaleza política. Que otra cosa es que no la ejerzamos y entonces estamos limitándonos y entregando esa faceta a otros, ¿no? Yo decía, por eso hay que implicarse en política, porque al final, si tú no participas en política, van a ser otros los que sí participen y lo harán esta vez no a favor tuyo, sino pues en contra tuya también, como en este caso, como dice, lo de la ultraderecha, que hay que decirlo, son lo que son porque así son sus hechos, todavía no lo hemos podido ver, pero sí sus declaraciones, sus programas electorales y sus cuestiones. Pero yo creo que nosotros sí que tenemos claro también aquí y que no basta con calificarlos como ultraderecha, sino lo que hay es que estar encima y vigilante de todas esas acciones que puedan realizar y destaparlos, ¿no?, en cada momento. De todas formas, hay que reconocer, bueno, no sé si lo reconocerá, que algunos políticos sí han contribuido bastante a que esa imagen de servicio público no sea la que tienen muchos ciudadanos, porque claro, se han encontrado con que cada vez que un ciudadano requería de algún servicio, se ha encontrado con que determinado grupo político, de determinados políticos, estaban inmersos en otras cuestiones muy poco recomendables y no les solucionaban el problema, sino que se solucionaban sus problemas. Sí, sabemos de lo que estamos hablando. Que hay políticos que han actuado más a favor suyo que a favor de la sociedad. Y eso crea una imagen global, general, porque cuántas veces hemos escuchado, los políticos son todos iguales, sobre todo lo dice eso la gente que no ha visto solucionar sus problemas, y evidentemente no todos los políticos son iguales, pero que sí muchos han colaborado a que se llegue a esa situación. No sé si tú lo crees, tío. Bueno, desde luego está claro que ha habido muchos casos de corrupción, ¿no? Y, bueno, y están condenados. Nosotros aquí en Marbella, que vamos a contar, ¿no?, que hemos padecido, todo el ayuntamiento que se tuvo que disolver, y después los grandes casos de corrupción que hemos sufrido. Evidentemente que esto ha llevado también a esa imagen, por supuesto, ¿no? Pero bueno, lo que hay que entender es que, bueno, como todos no son evidentes, como dice así, que luego hay unos mecanismos de control que se puede revertir y que muchas veces lo que decía es que puede parecer interesado porque el fomentar de determinada distancia este discurso para alejar a la ciudadanía de la política, ¿no? Y entonces tener esos políticos y esos intereses económicos, todo el campo para ellos, ¿no? Y al haber hecho que la gente, pues, prácticamente pues, sean desertores de la política, que de la escena pública. Eso es lo que digo, que a veces pues también está un poco, eso puede estar planificado, pero ciertamente que ahí están los casos y hay que censurarlo y además hay que ser bastante duro. Entiendo que con eso hay que ser muy duro precisamente por la responsabilidad que tienen.
Bueno, me dice la guionista que no nos pongamos tan serios, que ha llegado el momento del toque rosa o de prensa del corazón, que este programa lo tiene también. Bueno, pues Aquí venga, no ¿qué se pasa? escapa ninguno de los personajes invitados que no tenga el toque rosa. Nos estábamos yendo ya por ¿Cuándo, la tangente. ¿Cuándo te enamoraste? Bueno, cuando me enamoré, yo tengo pues con mi mujer pues desde, estamos hablando 2003. Realmente, bueno, pues uno tiene lo normal, ¿no? Todo su proceso, las amistades, sensaciones que se tienen, relaciones amistosas, ¿no? Pero lo cierto es que mi primera relación sentimental seria, que verdaderamente con unos lazos, pues fue con la que es mi mujer ahora, en 2003, por decir. Entonces, en esa fecha, ¿no? Desde entonces nos casamos muy poco después, en 2004. ¿Y tu mujer se llama? Arantxa. Arantxa. Y así estamos. ¿Y tenéis familia numerosa? Bueno, numerosa, sí, ahora mismo tenemos 2 hijos, si contamos a los 2 perros, sí tenemos familia numerosa, que somos 4. Pero fíjate, así solo los fíjate hijos, que somos los 2 me todavía, parecía ¿no? haberte visto con 3. No, 2. Después, bueno, tenemos sobrinos, bueno. algunos que estos Iría 2 a su vez algo. amigos, y Claro. hemos podido ver a lo mejor un grupo más amplio, pero lo que es de la parte humana, vamos a decir, tengo 2 niños además, y es algo que no he podido evitar, no hemos podido mantener la paridad en este caso. Se ha roto y son 2. Tú has mencionado, también has mencionado a tus 2 perros. Sí. Yo también tengo 2, tenía 3, pero uno falleció un poco antes de Navidad. Vale. Y también los considero como miembros de la familia. Claro. Pero no parece que en la sociedad hay 2 extremos. La gente que está muy a favor de los perros y lo que yo denomino la perrofobia. Otra parte de la sociedad que no tolera ni que ladren. Ni que nada, que ya es cierto. Lo que yo entiendo que ahí lo que hace falta, evidentemente, como es lógico, es una responsabilidad que se tiene con un ser vivo, el tema de saber cumplir una norma de convivencia, ¿no? Y ya lo hacemos sobre todo por lo de las calles, ¿no? Una de las cosas además más recurrentes que la gente nos dice, vamos, yo particularmente, es lo de la caca de los perros, eso, y cuando hace una pregunta de cuáles son los problemas de la ciudad es algo recurrente, pero eso es verdad que hay que erradicarlo, y cada vez son más las personas que son conscientes de eso. Pero por lo demás, entiendo que es algo, un indicador, pues también, como decimos, de civismo, de poder convivir con animales y tener una relación que todo el que la haya conocido, pues que es muy saludable, ¿no? Con animales. Y en este caso, bueno, pues tenemos 2, ahí sí, un perro y una perra, que adoptamos en su momento de la AAA, y muy bien, no tengo ningún problema, al revés, ¿no? Son parte de, como decimos, de la familia, ¿no? Evidentemente también hay que estar, y eso sí lo entiendo, en que dentro de eso son pues animales y tienen su derecho, hay que tener cuidado, atendido, respeto con el resto, pero también en su sitio, ¿no? Y evidentemente las personas están por encima, ¿no? de ellos. Sin duda. Bueno, ¿me puedo Claro. cambiar al otro lado? Claro, Porque cambia Rosa- cambia Venga, ya. ahí está. Ya, Ahora ya. Mi romántica, como ves, no es es intensa, pero no tiene Hombre, mucho que siempre contar. Miguel no está para ir a Gran Hermano. No, pero que vaya es con que el- todo el Ni al invitado, Sálvame ni nada, iba a ganar poco dinero ahí, ¿eh? siempre pretendemos que el invitado cuente aquello que pueda contar. Sí, no, todo. Yo creo que no hay Este programa se emite en horario Oscar infantil. Wilde, que no hay preguntas indiscretas, sino respuestas Pero indiscretas. como este programa se emite en horario infantil también, pues hay que mantenerse dentro de un orden. Y además está el Consejo de Sí, Visual. pero bueno, atento. dentro del campo Consejo familiar, de sí me gustaría saber si tu padre y tu familia te vio en algún momento por los caminos de la política. Pues yo, de entrada, mi padre no, la verdad es que él además no era una persona, pues falleció en 2016 recientemente, la verdad, pero es una persona de la que aprendí muchos valores, pero no especialmente de una ideología política, sino él siempre ha sido, pues, debido a su trabajo, muy responsable con su trabajo, muy responsable pues, con su familia, siempre una persona, bueno, pues muy leal y comprometido con su gente, pero no ha sido unos valores políticos. Es más, su ideología estaría, si lo tuviera que situar, más a la derecha, vamos a decir, que a la izquierda. Es decir, que él no ha, es más, alguna vez los comentarios que se hacen, más a la derecha. Sin embargo, sí hay que decir que sí me respetó en todo momento mucho. Al principio no le gustaba, evidentemente, ni que me dedicara al periodismo, ni que me dedicara o empezara a estar en la política, sobre todo, pues, yo estaba más en muchos movimientos sociales, manifestaciones, etcétera, todo esto. Él, que también, bueno, era policía, además, en fin, conocía el entorno, pues siempre con cierta prudencia y ten cuidadito y todas esas cosas inquietas. Yo creo que seguro que iba, ¿no? Cuando veía que íbamos, vamos a Madrid, que hay una cumbre de la antiglobalización, etcétera, ¿no?
Pero luego siempre me apoyó y bueno, y cuando hemos tenido campaña electoral incluso, bueno, pues él ha venido y ha estado en los actos y ha sido el primero. Entonces eso es, yo creo, muy a valorar, y además como padre ahora lo entiendo mucho más, cómo uno de respetar a sus hijos, incluso aunque transformar incluso por en parte su ideología y apoyarlo, ¿no? Por eso de quererlo, la verdad que es algo muy fácil. No todo el mundo a veces puede decir eso, ¿no? Dentro de una familia. Y yo recuerdo a tu padre llegó un momento a dirigir aquella brigada de seguridad que había por las noches, cuando la seguridad llegó a un momento bastante complicado en este pueblo, hay que decirlo, que ha tenido algunas fases malas, y llegó a ser un personaje muy popular. Lo recuerdo hasta en el telediario una vez hablando de cuando vino aquí Jesús Hermida y en fin. Sí, yo que era pequeño en aquella época, pero recuerdo que estuvo como casi una década prácticamente, yo de pequeño siempre trabajando de noche. Era de noche, se iba a las 10 y ya pues cuando nos despertábamos al cole ya había llegado, estaba durmiendo, ya no lo veíamos por la tarde y él estaba por la noche. Y es cierto que sí, yo era años 80, ¿no? Muy buena relación con José Manuel Vallés. Sí, es cierto, él además tenía un especial cariño y sí lo ha comentado, porque también era profesor de la academia, porque mi padre, bueno, estudió lo que se estudiaba entonces en la escuela que había en la playa, ¿no? Unos años, no mucho más, y ya empezó a trabajar en la mar y luego... Claro, en la escuela del Pósito de Pescadores. Posiblemente ahí, claro, efectivamente. Y luego, pues, una vez que entró ya la policía local, sí, a través de Vallés, pues, estuvieron haciendo una formación y él luego ya, pues, sí continuó su estudio y, de hecho, bueno, pues, fue promocionando. Y yo recuerdo también, pues, que él tuvo que estudiar y aplicarse, porque la verdad que tenía persona inteligente, con capacidad de, como digo, de esfuerzo, pero que muchas veces pues no tenía esa oportunidad. Y sí, con Vallés, por ejemplo, recuerdo que además que fue uno de sus profesores y que mantenía pues con cariño siempre ese referente. Sí, yo justamente conocí a tu padre porque él muchas tardes venía al colegio a tomar café con José Manuel. Yo ya trabajaba en el colegio y ya pues me añadía también a ese café. Era muy interesante para una persona de una conversación muy amena. Pues la verdad que sí, y falleció pues, lamentablemente eso hace 2 años y bueno, pues ahí queda en el recuerdo. Tú que reúnes la condición de periodista o de doctor en comunicación, bueno, y de periodista, y de político, la política y la comunicación tienen mucho en común, sobre todo porque en política hay que saber comunicar las cosas, ¿no? A veces no basta con saber hacerlas bien, sino con proyectar todo aquello que se hace de forma que no dé lugar a equívocos. Y muchas veces ocurre que da lugar a equívocos. Como te pongo una etiqueta por un fallo o algo, ahí se te ha quedado. ¿Crees que en ese camino todavía queda tramos por avanzar? Desde luego, yo creo que sí, que es verdad que la política cada vez más comunicación. Realmente es gestión de comunicación al fin y al cabo casi todo, y sobre todo a más niveles, a otros niveles a lo mejor pues mucho más, ¿no? Y ciertamente que hay que medir todo, y nosotros, bueno, también pues, cuando hacemos la rueda de prensa vamos pensando un poco a ver qué es lo que queremos transmitir, que ese sea el titular y no otro. También es verdad que a veces hay algunos periodistas o algunos medios que también traen el titular ya de un poco de casa, ¿no? Y eso ahí también se ve, ¿no? Ambas cosas. Entonces yo creo que buscar ese punto, pero que nosotros como periodistas saber, bueno, como político, perdón, comunicar de forma clara y dar el mensaje de forma clara, y como periodista también pues reflejar lo que ha dicho esa fuente. Lo que sí que creo que también es necesario, y lo veo que es algo que falta, y entiendo que habrá muchas circunstancias, pero que falta en el periodismo es el hacer preguntas. Yo muchas veces cuando voy a una rueda de prensa me preparo las preguntas que me pueden hacer o que yo imagino que me pueden hacer, y luego no me hacen. Y ruedas de prensa y no, con esto no quiero que me pregunten. Donde no se pregunta. Donde no se pregunta. No, es creo que falta ese punto de profundización. En este aspecto, Miguel, que la cosa ha cambiado mucho. Antes se cogía el teléfono, se llamaba a uno, se iba a la calle, se preguntaba. Ahora nos ceñimos a un acto oficial de rueda de prensa, las 4 preguntas. Si pregunta, hay incluso medios que no llevan ni redactores, llevan solamente... Efectivamente, a veces que ocurre hasta Bueno, y entonces ya hemos entrado como además después está todo por las redes sociales del recorta y pega, hoy en día, que eso lo ha cambiado mucho todo, pues se entra en una dinámica que eso es lo que produce también después muchos equívocos, ¿no? Es decir, si antes tú hablabas del titular y que ya vas más o menos preparado,
para un medio tradicional. Imagínate lo que es a través de Internet, de algunas redes, cuando se va incluso a la falsedad. Sí, ahora se está dando el fenómeno de la noticia falsa. Por eso ha cambiado muchas veces, es cierto que en ese aspecto ha cambiado y hace falta quizás una mayor profundidad de las dos partes, ¿no? De profundizar en el tema y no intentar ser superficial para conseguir el titular, y por el otro lado intentar sacarlo, ¿no? En ese aspecto, claro. Te planteo otra cosa. Ahora en que gracias a esto, al WhatsApp y a los correos electrónicos y a las redes sociales, ya nadie escribe cartas, ¿a ti se te ocurre escribirle una carta al presidente Moreno de la Junta de Andalucía y además echarlo sin certificarla? Porque lo echas directamente al buzón de Nacional sin necesidad de certificarla. Sin certificar. Eso es cierto que nos montamos sin certificar. Eso no es tener muy buena fe. Sí, desde luego tenemos de tener buena fe y bueno y de tener también casi la certeza de que no nos va a contestar, ¿no? Y por tanto lo de la certificación poco nos servía ahí, pero bueno, también es una manera, ¿no? Buscamos con esto, en el momento de actualidad del toma de posesión, bueno, pues en qué momento emplazar el mensaje. Ese puede ser un buen momento en el que está, pues tiene más actualidad que le mandemos una carta recién nombrado y que la hagamos pues en público, en un lugar cotidiano e identificable como la boca del correo. Si la certificáis, si la foto hubiera sido en una cola, la foto, efectivamente, ahí delante de un mostrador, da menos. Y la carta es como más personal también, más, pero bueno, más romántico. ¿Era buscar la foto propagandística? No. ¿O hay un fondo real que queréis que realmente haga caso de él? Yo creo que ahí están, sobre todo, es decir, es verdad que yo creo que ahí entra los factores, ¿no? en la información. Uno de ellos tiene que ser buscar pues, esa ruptura a lo mejor de lo cotidiano, ¿no? Pues con esa foto en ese momento. Hay que buscar el emplazamiento, porque además nosotros también tenemos que buscarnos desde Izquierda Unida especialmente ser muy creativos, porque bueno, tenemos el espacio que tenemos en los medios de comunicación, también es cierto, no estamos en el gobierno, no tenemos la capacidad de generar pues todos los días 5 o 6 informaciones. Bueno, pues sí, la verdad es que yo creo que funcionamos con una comunicación bastante continua, ¿no? Eso sí, generamos bastante información y contamos nuestra actividad política con muchas ganas, pero hay que buscar ese elemento también de la foto que te haga más atractiva la noticia, pero evidentemente detrás hay un trabajo político, porque las 10 cuestiones que pedíamos son 10 cuestiones que hemos trabajado no solamente en estos últimos meses, desde hace años, ¿no? La residencia de mayores, que el tiempo libre esté abierto todo el año, que se termine el hospital. De hecho, vamos a complementar y a enriquecer esa imagen de la foto, que es solo el arranque, con toda una campaña en redes sociales que a partir de estos días estamos poniendo, en el que vamos desgranando medida a medida. Pues que se termine el dragado del puerto pesquero y salimos, lo ilustramos con una foto con el patrón mayor de la cofradía cuando hemos ido a solicitarlo. Y todo eso tiene un fondo. Si fuera solo el postureo, entiendo que sería censurable. Lo que utilizamos es favorecer el momento y una foto para proyectar esa situación, pero luego tenemos detrás una trayectoria y un legado. Mira que si se rompen las previsiones y te responden a la carta, incluso te hacen una llamada. Pues encantado, aquí estamos. Entonces lo reconoceremos y agradeceremos al gobierno que lo haya entendido. De hecho, vamos a presentar una iniciativa de forma. Lo que pasa es que, claro, en política muchas cosas están inventadas ya, ¿no? Entonces, sí. Casi todos los grupos tienen en su lista la carta. Esos puntos de la carta de la residencia de ancianos, Puerto de la Bajadilla, el hospital y tal. Y los que están en el poder, digamos aquí, el Grupo Popular que está al frente del ayuntamiento, también lo va a hacer. Y entonces es quien se va a llevar, digamos, un poco el tanto en ese aspecto, ¿no? Es cierto que ahí, entiendo lo que dice, una cuestión muy concreta, pero hoy que hemos tenido las comisiones informativas también he visto, y entonces cuando hemos conocido, bueno, ayer por la tarde ya nos llegaron como orden extraordinario, urgente, que se incluyen los temas. El Partido Popular ha presentado 2 mociones que tienen que ver con algunos de esos puntos. Eso es algo curioso porque nosotros, pero evidentemente no hemos gestionado con el Partido Popular esta acción, hemos hecho esta acción de la carta y la campaña en redes sociales, y el Partido Popular va a llevar a pleno, ya se ha informado hoy, algunos de esos puntos coinciden. Bueno, es decir, no nos salimos de los 10. Lo que es bueno es que hay un consenso, claro, que esos son las principales prioridades, ¿no? Quizás lo bueno sería que se coincidiera muchas veces y aglutinar las fuerzas, ¿no? Y a lo mejor y la estrategia del Partido Popular ha querido, antes de que le digan, antes de que me pidan que pida estas 10 cosas, como lleva haciendo 8 años, o 12 años en el Pleno Ángeles Muñoz pidiendo a la Junta, pues ha dicho, antes que me lo pidan, es como aquello de los ataques preventivos, ¿no? Antes de que me bombardeo yo, pues ha llegado y a presentar las enmiendas. Lo que creo que no se esperaba es que ayer nosotros hicimos la acción de la carta
y bueno, lo vamos a trabajar en redes sociales y oye, en el Pleno vamos a apoyar la moción del Partido Popular, que es lo que está pidiendo. La foto ya no es lo puede mismo. ser delante del león, ya no puede ser, la foto esa ya. Ya la foto ya del está león. hecha. Pero sí se puede hacer otra carta, incluso más larga, al presidente del gobierno español. También se muchas puede hacer muchas una de las cartita. cosas que van ahí dependen también, por ejemplo, el tema de las carreteras o el tema de las playas, dependen del gobierno también. central, y ahora con el tema de los presupuestos Y el tema del no se ve tren nada claro. olvidado, el tema Pues tendremos del también tren que ver otra vez olvidado. el tren, efectivamente, las carreteras, como bien dice, que siendo hasta más realistas, lo más inmediato es que la autovía nuestra de cada día, que la tengamos segura y no está. Proyectos incluso echamos de menos el acuerdo para la recuperación de los bienes en Malaya, que tampoco viene reflejado en este presupuesto. Es decir, Dicen sesudos estudios científicos que reírse es buenísimo para la salud. desde luego. Y digo yo, ¿por qué los políticos se ríen tan poco y se crispan tanto? Bueno, yo me río bastante, ¿eh? Yo la verdad es que me río mucho, de ahí no con mis compañeros. La Pero verdad es que sí. en los plenos no te ríes tú mucho. Bueno, en los plenos hay que mantener también la solemnidad un poco en la situación, está en el momento. Pero sí me gusta en mis intervenciones también pues intentar ser un poco más lúdico y hacer algún guiño, ¿no? Sí, ¿no? Pero bueno, yo en ese caso yo creo que la política tiene que ser seria pero no aburrida, ¿no? Es ahí donde hay que buscarle el punto, ¿no? Lo Bueno, serio no tiene que ser aburrido. Un punto importante también es lograr de una vez en el salón de plenos un equipo de megafonía en condiciones. Sí, ahora en el último pleno se estrenó un conato, ¿no? Un conato porque hubo algún fallo, pero parece que ya eso sí va en serio y ¿Cuántos años de...? Yo recuerdo todavía, vamos. Pero sí que es verdad que Hace ya por lo menos 30 años. Y toda la escena de lo que es el salón de pleno está un poco ya... Luchar en cualquier sala así, bueno, de algunos ayuntamientos o de grupos políticos, y tal, hay métodos para tú llegar, enchufas el cable en un enchufito que no se ve y te ahorras ese mogollón de micrófonos colgado de los altavoces, que eso queda un poco cutre, ya quedaba cutre hace años. Y eso tampoco cuesta tanto, vamos, sí. es decir, que es como un salón más funcional. Una regleta con enchufe. Pero bueno, esas son historias eso hay que arreglarlo. Que muchas veces, por parecer sencillas, quedan ahí y tal. Y a lo mejor que si se arregla el salón... Lo salón... encartamos a que como periodista se marque el tanto. Que hagamos eso, efectivamente, que se haga eso. A lo mejor a veces arregla el salón y te hacen también críticas de que se ha gastado, como no decir, la silla, que se ha comprado una silla demasiado cómoda o demasiado cara. Claro. Entonces esto es lo que decía antes del feminismo, también a veces cómo aciertan, ¿no? Y sí, a lo mejor el salón de pleno haría falta hacer algo más funcional. Incluso puede que llegue el momento utópico, pero bueno, instalados en la utopía lo mismo a veces se consigue, que haya algún momento en que la oposición reconozca algo bueno de lo que ha hecho un equipo de gobierno, o que un equipo de gobierno reconozca una buena oposición. O sea, lo mismo se da eso, ¿no? Lo mismo igual se da. Bueno, ahora eso resulta difícil, pero muy complicado. Se puede dar. Resulta complicado, pero bueno, lo mismo se da por pedir imposibles, pues ¿qué vamos a hacer? Te lo tengo que preguntar, porque tu marca política, Izquierda Unida no tanto a veces, pero bueno, unidos también a Podemos con la marca Unidos Podemos. Eso ha desaparecido, pero es que hay quien se frota las manos porque cree que Podemos también va a desaparecer, porque Iglesias por un lado y Rejón por otro. ¿Tu opinión cuál es? Bueno, es verdad que mi opinión es que lo de Izquierda Unida es necesario. De hecho, cuando se fundó Izquierda Unida, yo entonces no militaba en política, evidentemente, pero era precisamente la unión de partidos de izquierda. Y aunque haya podido haber momentos en el que esto no ha sido así, ahora realmente lo que es Izquierda Unida en sí, pues bueno, nosotros, al menos en la Asamblea de Marbella, sí que tenemos una unidad, una cohesión ya bastante consolidada, ¿no? Somos prácticamente una familia, así es, ¿no? Con nuestros referentes, nuestra trayectoria, y la gente pues ya digo que no sabe de qué vamos, ¿no? Nos conoce. Después es verdad que surge Podemos, vemos el momento en el que lo interesante es aglutinar. Después es verdad que hasta ahora las veces que se han unido Unidos Podemos o Adelante Andalucía no se ha conseguido un resultado electoral que realmente supere lo que es la suma de ambos por separado, eso es cierto. Pero entendemos que hay que seguir haciendo todos los esfuerzos posibles para la unidad. Yo creo que la unidad es fundamental, porque es la unidad de acción, es la unidad de voluntades, para transformar. No solo lo podemos hacer desde un grupo político, sino desde todo aquello que tenga esa vocación transformadora. Entonces hay que avanzar. La verdad que veo con inquietud los movimientos que ha ocurrido en Madrid, ¿no? con la ruptura entre Rejón y lo que es Podemos, porque una vez que se había dado un paso importante a nivel de Andalucía, incluso el acuerdo estatal que hay entre Izquierda Unida, ECUO y Podemos para
concurrir junto a las elecciones municipales, etcétera, que aparezca esta ruptura entiendo que no es bueno. En cualquier caso, nosotros por nuestra parte, aquí hemos elegido ya nuestra candidatura para la confluencia, es decir, que estamos abiertos a poder incorporar a otras organizaciones y así lo haremos o al menos hablaremos con Podemos y con otros, aquí el próximo mes, cuando ellos terminen su proceso interno, y vamos a confiar en que podamos estar todos unidos. Yo sí soy un convencido de que, aunque tengamos de culturas políticas distintas, aunque haya una forma distinta de concretar el mensaje, al final en la acción tenemos que unirnos, porque si no, no vamos a lograr los objetivos de forma tan eficaz. Pero es lo que tú dices, cuando ellos terminen su proceso interno, que también a nivel local, hay un proceso. Quiere decir que no termina de cuajar esa parte del proceso de ellos, que empezó con ciertos conflictos, sí. Han tenido una estabilidad durante un tiempo, pero que ha vuelto a tener. Ahí tenéis que estar a la expectativa vosotros con más experiencia, ¿no? Es decir, nosotros ya estábamos aquí cuando esto ocurría, sois los que tenéis que tomar un poco la iniciativa, ¿no? Yo creo que coincido, vamos, con ese análisis, ¿no? Así lo vimos en la misma asamblea, en la que nosotros elegimos dentro de también nuestro proceso, que sí por unanimidad lo hicimos, con esa unidad que tenemos, y por eso mantuvimos hace unos días una presentación pública de los 15 candidatas y candidatos que ofrecemos ese proceso de confluencia, con la vocación de liderar esa alternativa transformadora. Y cuando decimos liderar es porque entendemos que no hablamos solo de poder encabezar con el número uno, no, hablamos de tener nuestra trayectoria, el trabajo, ese bagaje, ese capital humano también, pues que ponerlo ahí a disposición y que verdaderamente sea el contrapeso, ¿no? Con todo el respeto evidente a las otras fuerzas, ¿no? Que vamos a ver, terminan su proceso, que lo harán en este mes de febrero, y entonces comenzaremos a negociar pues si podemos unir y ensamblar esos dos proyectos, ¿no? Para el bien de Marbella. Sí, presumiblemente en las próximas elecciones de mayo va a haber más grupos políticos que la vez anterior que se van a presentar, sí. Algunos que va a ser la primera vez que se presentan. Eso reparte el voto, evidentemente. Totalmente. Y a la hora de gobernar, aquí una mayoría absoluta no va a haber, aquí habrá que pactar. Desde luego, mayoría absoluta, vamos, entiendo que ya se veía, ya se vislumbraba complejo ya en las anteriores elecciones. En Marbella no se presentó, por ejemplo, Ciudadanos, etcétera, pero se ha visto en todos los municipios. Ahora en esta sabemos que hablamos de 6, 7, 8 actores políticos con posibilidad de tener representación, ¿no? En el ayuntamiento, ¿no? Por tanto, va a ser un panorama muy distinto, por ejemplo, a la primera campaña que yo tuve así más cercanía, cuando después de la comisión gestora hubo solo 3 grupos en el ayuntamiento: PSOE, PP y Izquierda Unida. Y ahora ya, pues eso... Sin embargo, en la primera corporación del año 79, hace ya 40 años, 40 años, Paco, hace ya... Ahora 40 años. Y lo peor es que nos acordamos. Hombre, lo cual quiere decir algo. Hubo 9 grupos políticos que se presentaron, 7 representados. 7 obtuvieron representación. Sí. Y bueno, como era el tiempo de la cierta ingenuidad política, de la inexperiencia, de la novatada, digámoslo, pues los 7 obtuvieron responsabilidad de gobierno. Alfonso Cañas supo manejar ahí el capote, perdón por la expresión. No, bien. Todos los capotes sean eso. Y le dio delegaciones a los 7. Eso ya es muy difícil que vuelva a producirse en política. 7 grupos gobernando y todos sin personal de confianza, solo con el personal del ayuntamiento y dando cuenta al pleno. Eso es muy complicado de hacer ya, ¿no? Es complicado, también es verdad que la ciudad no era la misma, ni mucho menos, ni en población, ni en servicios, ni en demanda, ni la política estaba estrenándose, ¿no? La democracia, y por tanto era otro tiempo, pero es complejo el hecho de que se pueda plantear un trabajo cooperativo. Eso sí que es difícil. Aquí tuvimos algo muy especial también, que fue la comisión gestora. Teníamos compañeros del Partido Popular, de PSOE, de Izquierda Unida, del Partido Andalucista, y trabajábamos juntos, realmente trabajábamos ahí todos juntos, que se quiere decir que sí se podría buscar puntos en común, un poco más de cultura, a lo mejor, de la colaboración sí que nos haría falta en la política, desde luego, ¿no? Pero también es verdad que, claro, respondemos a proyectos políticos y algunos que son diametralmente opuestos a esos intereses, y ahí hay pocos puntos de engarce, ¿no?
¿Con quién pactarías y con quién no? ¿Se Pues, puede decir? Por lo pregunta menos directa. con quién no o con quién Bueno, sí. primero, después de la experiencia, y también creo que es algo que nos ha marcado en esta legislatura, o este mandato, porque bueno, aquí no legislamos en el ayuntamiento, pero en este mandato, es con quien te puedas fiar. Nos ha marcado lo de la moción traición, que hay que decir. Al final, mira, estamos pensando que teníamos O sea, que aliados. de OSP no te fías. Con de OSP no nos fiamos, bueno, y tenemos además pruebas fehacientes, y menos de Rafael Piña o Manuel Osorio, con los que estábamos trabajando con lealtad hasta el día que nos dicen que... O sea, hasta no, aquí, con perdonáis Dios. pero no Ya olvidáis, sabéis. o ni siquiera perdonáis. Bueno, perdonar, yo creo que serán ellos los que tendrán que perdonar, se entiende. Nosotros, bueno, ellos han actuado, y yo particularmente, ya digo, no es una situación en lo personal, un sentimiento negativo hacia ellos, sino un sentimiento, bueno, de no contar, evidentemente, como colaboradores con ellos. Ya, Que eso es un hecho. Eso es un hecho. Un hecho que se ha producido en la historia de la política local y que lo vais a tener en cuenta siempre. Desde luego, nosotros ahí hemos sido muy firmes en esto, y porque entendemos que hemos sido leales en todo momento con ellos, y que nos estaban transmitiendo unas cuestiones, y al final, bueno, pues romper de esta forma, ¿no? Y bueno, ¿qué nos queda para pactar? Nosotros lo que queremos es sacar el mejor resultado y luego gestionar esos votos con lo que entendamos que sea lo mejor para el proyecto que defendemos. Y hay que ver, porque como dice, puede haber un panorama, puede haber muchos panoramas. Claro, es que muchos panoramas, no es una mayoría absoluta, casi, bueno, mayoría absoluta, podemos aventurarnos que no va a haber. Pero Es más, dada la situación de disgregación de grupos, bueno, ahí lo tenemos en la Junta, ¿no? ahí lo tenemos, efectivamente. Como se han pactado grupos que han conseguido el poder cuando han bajado Así es. en sus votos. Igual aquí se puede producir algo así, pero Sí. quizás la minoría, aunque sea una minoría muy pequeña, puede tener una llave muy importante. También lo hemos visto en la moción de censura en Marbella. Por ejemplo, ¿no? Efectivamente, eso... A veces 2 o 3 concejales pueden hacer mucho. ¿Tú te Pueden hacer dejarías, mucho, pueden te hacer mucho. dejarías, no digo ya pactar, sino apoyar por un hipotético grupo Vox? Bueno, yo creo que Vox no iba a apoyarme a mí directamente. Bueno, En ese sentido, no se ¿no? sabe. No iban a apoyarnos, no iban a apoyarnos, y desde luego nosotros no le íbamos a dar ninguna concesión. Entendemos que con ese tipo de discurso y de acción no hay nada que hablar tampoco, ¿no? Vox no. Vamos, no sé si siquiera si se presentará, ¿no? Entiendo que, bueno, posiblemente... Estamos en hipótesis. Estamos en Claro, hipótesis. tampoco Ellos- sabemos no. si tienen algún candidato, si no lo tienen. Si no lo tienen, lo que sí sabemos es que tiene un resultado ahí en una municipal, en una autonómica, que ha sido, bueno, pues bastante relevante también en Marbella, y que eso trasladado a unas municipales supondría una representación en el pleno. Por eso entiendo que puede que busquen, aunque sea un muñeco, ¿no? Pero que al final le dan concejales sin hacer nada. Hasta ese nivel estamos, ¿no? casi al final. Me gustaría que nos Sí. dijeses, según tu punto de vista, cuál es la principal virtud que tiene esta ciudad nuestra. Nuestra ciudad. Nuestra bueno, ciudad, pues... nosotros como marbelleros. Bueno, yo creo que la virtud que tiene es la de transformarse, la de la acogida, la capacidad de ir generándose, ¿no? O autogenerándose, porque nuestra ciudad ha sufrido, ¿no? Que te voy a contar, ¿no? Como Mucho, historiador del mundo, muchas evoluciones, y sobre todo en estas últimas décadas ha sido una transformación brutal. Ahí están datos de población, los datos de las nacionalidades que tenemos, de esa acogida, esa ciudad, bueno, pues que a veces acoge, demasiado acogedor, ha acogido a algunos que venían, como es el caso de sabemos, los Giles, todos estos inversores nefastos, ¿no? Que nos han llegado demasiado a veces, pero en esa ciudad de apertura, ¿no? Yo creo que una ciudad de apertura, una ciudad que si sabemos cooperar y trabajar juntos, pues podemos tener ahí nuestra mayor virtud, ¿no? Y de luego yo, en ese sentido, tengo toda la ilusión por comprometernos con mi ciudad, y que merece la pena. ¿Vas con a su ir gente. a algún concierto de Starlight? No tengo pensado, no sabía si se va a celebrar Starlight el próximo año. Bueno, anunciándose se está. Se está anunciando, ¿no? Bueno, ya en principio no tengo pensado ir a ningún concierto No tienes tu entrada todavía. de Starlight, y entrar a mucho menos. Y no es porque sea caro, por lo que no va a ir, es por otra cosa. Bueno, también un poco. No, Bueno, oye, un poco y algún, por último, Sí. algún salto a la política, digamos, regional, nacional, Pues la verdad es que no me lo se planteo. tiene la oportunidad, vamos. Sí, no, yo me he planteado siempre el compromiso aquí en Marbella, ligado aquí, ¿no? Y también limitado, ¿no? En el sentido de que también lo que está en mi mente quizá pues más cerca de poder tener otra experiencia ya pues fuera de la política, en un futuro pues más cercano cada vez, que en seguir a otros ámbitos, ¿no? En principio también, bueno, por una cuestión de que esto es un compromiso, pero también supone pues mucho de la dedicación, con el tema también pues, de la familia, la conciliación se hace complicada, y también entiendo pues,
qué bueno... Que sabes que un día animarse un poco, ¿no? se puede también acabar, ¿no? Que puede decir, bueno, hasta aquí... Se puede acabar, efectivamente. Este ha sido el ciclo político. Totalmente. ¿Y tú tienes un plan B? Yo tengo un plan B. Bueno, mi plan B es que evidentemente tengo mi formación como periodista, he seguido después también formándome, de hecho, bueno, hice lo del doctorado y bueno, pues tengo un currículum que tendré que mover por ahí, así que... Claro, pero aún no, es una hipótesis. no inmediato, pero evidentemente que mi intención, mis planes y de mi familia, pues algún día Tú puedo tranquilo. integrarme en la vida laboral y ya queda menos para eso, evidentemente. Sería el tercer mandato, el tercer mandato municipal, el que voy a afrontar a partir de 2019. Tranquilo, que siempre te quedará en menos 25. Con tranquilidad. José Manuel, gracias por haber venido. De nada, encantado. ¿La como semana que siempre. viene te vienes por aquí otra vez? ¿O descansas? Pues depende de las circunstancias, ¿no? Como Bueno. yo ya hablo como los políticos. Dejaremos- Depende de las circunstancias. Así afrontaremos la actualidad. Dejaremos las circunstancias. Miguel, te agradezco que hayas venido con la lengua afeitada, es decir, sin pelos en la lengua, a hablar con total confianza. Muchas gracias, un placer como nos así. gusta. Y gracias a vosotros dos. Gracias Gracias, también a Marta Ortega, Marta Madre y Marta Vallés, Marta Hija, por su trabajo detrás de las cámaras. Y a todos ustedes, naturalmente. La próxima semana la intención que tenemos es regresar.